Bien, hermano, buenos días para todos, Dios les bendiga. Qué bueno estar otra vez aquí juntos. Recuerden, estamos terminando hoy el párrafo de 2 de Corintios 1, 3 al 11. Ya la semana pasada estudiamos una parte de ese párrafo. Hoy vamos a terminarlo. Les dije que era un poquito largo, por eso tenía que dividirlo en dos, porque si no, es que no cabe todo en el tiempo de la clase. Y si lo hago muy largo, los videos también se complican. Así que tengo que servir a dos señores, a los que están aquí y a los que están en el video también observando y aprendiendo. Pero vamos a terminarla hoy. Les voy a rogar algo importantísimo. Tengan sus Biblias a mano porque va a haber que leer varios versículos y lo tenemos que hacer rápido hasta que se alargue más la clase. Vamos a estar leyendo entonces 2 de Corintios capítulo 1, versos 3 al 11. Asti empieza con 3 versículos, la hermana Cristina con 3 y el hermano Mauro termina, por favor. 2 de Corintios 1, 3 al 11. Adelante, Astrid. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Sí, ya. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Porque, hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Adelante, hermano Mauro. Hasta el 11. Sí, 9, 10 y 11. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos que nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Padre, gracias por este rato que nos das otra vez de estar juntos en este día. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, escudriñarla a ella. Y Señor, pedimos como siempre la guía del Espíritu Santo en todo esto. Tu palabra enseña que a menos que tú guardes la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, en vano hacemos las cosas acá si tú nos enseñas en nuestro corazón tu palabra y tu verdad. Y te pido que hablando en nuestros corazones, hable en nuestros oídos espirituales, para que tu Espíritu pueda obrar en nosotros. Y sea tu palabra la que tiene la promesa de no volver vacía, la que nos traiga esta enseñanza clave en el día de hoy. Bendice a los hermanos que están llegando, guárdales, pedimos que también ellos vengan con la actitud de aprender, y también los hermanos que están viendo el video, que ellos puedan sentirse partícipes de esta enseñanza. En Cristo Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Bien, el tema de la semana pasada, de todo este pasaje, es el... La consolación, el amor. El sufrimiento por ahí, el sufrimiento. Por supuesto, el sufrimiento nos trae consolación. El sufrimiento nos trae consolación. Recordemos a los que están llegando que estamos en 2 de Corintios 1, 3 al 11, la segunda parte de la enseñanza. Si el tema de la semana pasada entonces era el sufrimiento, vamos a ver cómo Pablo podía entender esto. Recuerden, estamos hablando del siglo I de la era cristiana y han pasado prácticamente 21 siglos de aquella época, o 20 siglos prácticamente. Entonces tenemos que
entender a Pablo en el contexto y luego entenderlo en nosotros hoy. Y tenemos que hacer un gran salto del siglo I al siglo XXI. Pero para entender esto, debemos conocer cómo Pablo veía estas cosas. Porque sin duda que la veía distinto a nosotros en este tiempo, ¿ok? Primero tenemos que entender cómo cómo Pablo entendía a Dios. ¿Se acuerdan? Estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre con la autoridad y la unción de Dios para hacer esta obra. No estamos hablando de cualquier persona. Luego tenemos que ver cómo también él veía el sufrimiento. Quizás un poco distinto a como vemos el sufrimiento hoy. La semana pasada hice la pregunta, ¿a quién le gusta sufrir? Y nadie levantó la mano, no sé por qué. Pero Pablo aquí ve el sufrimiento de una manera distinta a cómo la vemos nosotros, ¿ok? Y en tercer lugar, tenemos que mirar cómo Pablo veía el ministerio que él tenía, lo que él estaba haciendo, su ministerio. Aunque nos separen 20 siglos y nos separan muchos trasfondos culturales, tenemos que entender estas cosas. Empecemos entonces cómo Pablo veía a Dios para entender cuando él escribe sobre estas cosas. Y lo vemos ahí en los versos 3 al 11, toda esa explicación clara de cómo Pablo entiende a Dios. Y la semana pasada también hicimos este énfasis. Dios es conocido a través de sus actos. Pero más que sus actos, que son los hechos, tenemos que entender, y Pablo entendía, que sus actos derivan de su carácter. Y esto es bueno aclararlo porque no era que su carácter dependía de lo que él hacía. No, Dios es bueno en sí mismo, y porque es bueno en sí mismo, entonces sus actos son también de bondad. Recordemos, los hechos de Dios o lo que Dios hace depende del carácter de Dios, del carácter que él tiene. Dios es consuelo, por lo tanto Dios consuela a Pablo, o sea, el consuelo de Pablo venía de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos dos cosas. El carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios no cambia. Subrayen esto en sus mentes, por favor. O en el cuaderno, como está haciendo mi hermana Teresa. El carácter de Dios no cambia. Es uno solo. No varía. No cambia según las circunstancias. No cambia por lo que ocurre a su alrededor. Aunque lo conocemos a Dios a través de sus actos, su carácter no deriva ni cambia por la historia que está pasando. Al contrario, lo que está diciendo Pablo es que la historia, toda la historia depende de la absoluta soberanía de Dios. No hay nada en la historia que pase que Dios no lo haya planificado. ¿Fuerte de tragar? Sí es fuerte de tragar. Pero recordemos esto, Dios es soberano. Dios es soberano. Y esa libertad y soberanía de Dios sucede en cualquier caso o en cualquier cosa que pueda pasar entre nosotros. Por ejemplo, en la creación Dios no tuvo que preguntarle nada a nadie ni hacer ningún cambio porque Dios tenía las cosas planificadas para su carácter. Busquen en su Biblia rapidito Colosenses 1, 15 al 20. Si alguien lo tiene, lo lee en voz alta, por favor. Colosenses 1, 15 al 20. Otro que vaya buscando Efesios 1, 9 y otro que busque, por favor, Efesios 1, 3. Efesios 1, 9, pero primero vamos a leer en la creación, Colosenses 1, 15 al 20. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es superior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En la creación Dios es primero.
No fue que Él cambió por la creación. En lo que Él provee, Efesios 1, 9, 10 y 11, por favor. Adelante. 9, 10 y 11, Cristina. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas de Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bien, ahí vemos que la providencia de Dios es una esencia básica de Él y no cambia. Y en la redención, el mismo Efesios 1, pero la parte 3 en adelante. Alguien que pueda leer 3, 4 y 5 quizás. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y ahí lo dice claramente, lo hizo, la redención lo hizo antes de la fundación del mundo inclusive. Interesante, ¿verdad? Entonces Dios es el mismo porque Dios es antes de todo esto. Y Pablo está convencido que ese carácter de Dios se manifiesta a través de cualquier circunstancia, aún de su propia vida personal. Pablo está seguro de que eso sucede así y así continuamente sucede. Luego, también Pablo entiende que todo eso se hace para que el máximo propósito de Dios en la historia y en nuestras vidas sea en que Dios quiere dar a revelar su carácter. Repito, Dios quiere dar a revelar su carácter majestuoso. Y la respuesta de su pueblo, ¿cuál debe ser? A esa revelación de Dios. Pablo lo explica ahí en 1 Corintios, en 2 Corintios 1. Si Dios quiere manifestar su carácter y dar a entender quién es Él y cómo es Él, Pierre, mira el cable, por favor, que no esté pisado. Con la silla de Terry. Solamente quiero estar seguro que no está pisado. Ok, ya. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Dios ante esa manifestación? ¿Cuál debe ser la respuesta del pueblo? Agradecimiento, perfecto. ¿Qué más? Alabanza, excelente. Dios lo que quiere es manifestarse para que su pueblo lo conozca, para que el pueblo responda en alabanza. Por eso el propósito claro de Pablo al entender estas cosas es que Dios manifiesta su carácter aún a través de situaciones difíciles como el sufrimiento que estaba pasando, para que su pueblo responda en alabanza y responda en adoración. Por eso Pablo comienza diciendo en ese verso 3, alabado sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de Padre de toda consolación. Y lo termina también en el 11. Mientras tanto ustedes nos ayuden orando por nosotros, así muchos darán gracias a Dios por nosotros. Esa es la respuesta del pueblo de Dios. Además, Pablo tiende a reconocer que ese pasaje sobre el consuelo va a manifestar la soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios expresa o exhibe de una manera total y profunda la misericordia y la bondad de Dios, para que aquellos que confían en esa compasión deban hacerlo sin importar las circunstancias. Y esto es clave para entender a Pablo. Las circunstancias de Pablo eran excesivamente difíciles. Pero Pablo no quería que la alabanza y el agradecimiento a Dios fuera respuesta a lo que me está pasando, sino que fuera respuesta a ¿qué? No voy a responder la pregunta si usted no me la dice. A su gratitud. Manifestación de Dios, de su carácter. Perfecto, Pierre. Gracias por sacarme del apuro. Nuestra alabanza a Dios nunca debe depender de mis circunstancias. Mi alabanza a Dios debe depender del carácter de Dios, de quién es Dios.
Porque mis circunstancias van a variar constantemente. Y a veces van a ser buenas y otras. Y a veces van a ser buenas y a veces van a ser malas. Pero mi alabanza y agradecimiento a Dios tiene que depender de quién es Él. Porque Él no me va a fallar. Ni siquiera en la peor circunstancia. Como dice Pablo, estábamos en una situación tan difícil que parecía que se acababa la vida. Pero la alabanza de Pablo y de lo que él quería que los corintios lograran era que su alabanza no dependiera de las circunstancias, sino del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de consuelo, Dios es el... ¿Y qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel Y nunca cambia. y nunca cambia. Por eso el carácter de Dios es tan importante para nosotros. Porque no dependemos de un Dios veleta que se mueve con el viento. Ni siquiera por mi respuesta. Dios es fiel a su promesa para con nosotros. Por eso Él puede leer o Él puede expresar en Romanos 8, 28 y 29. ¿Recuerdan esa cita? Si no la recuerdan, búsquenla para que se recuerden. Romanos 8, 28 y 29. Tendría que recordarla porque es un mensaje muy clave. Bueno, en inglés sí lo recuerdo. En inglés lo recuerda Pierre. Dilo en inglés, Pierre, para que se grabe. We know that God works all things for good for those who are called and to His purposes. De acuerdo a su misericordia. ¿Ati lo lee en español? También sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Y 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, no hay forma de que mi alabanza dependa de circunstancias, porque seríamos un desastre. La alabanza de Pablo y la que él quiere enseñar es que veamos y entendamos que la bondad es de Dios y que Dios es el centro del universo, el centro de la historia. Yo no soy el centro de la historia. Dios es el centro, no la humanidad. Y cuando Dios lo que hace al ser el centro de la historia, me habla de esa convicción que Él tiene de que Dios siempre va a obrar para mi bien, aún en las peores circunstancias que yo pueda vivir. Ahora, repito, es una píldora difícil de tragar, porque Pablo le decía, esto casi que me cuesta la vida. Y en última instancia le costó la vida. Por eso la visión nuestra del sufrimiento para hoy tenemos que verla como la veía Pablo y no como la veo hoy. Hoy la predicación es, no tienes que sufrir, para de sufrir. Tienes que ser exitoso en todo, en tu dinero, en tu familia, en tus negocios, en tu salud, en todo. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que mis circunstancias mueven a Dios. Es que Dios usa las circunstancias para que su vida pueda seguir siendo, para que su centro, Él el centro y su gloria pueda seguir siendo vista. Dios no quiere compartir su gloria con Mauro, ni con Pierre, ni con Tere. Conmigo menos. Dios quiere que la gloria sea de Él, únicamente de Él, porque es el único que la merece. Aún en la peor circunstancia. Ahora, repito, esto es fácil decirlo un domingo por la mañana en una clase cerradita que yo sé que no va, por ahí no va a entrar nadie a pegarme un tiro. Y si entra, Pierre me va a defender. ¿Ok? Ahora, así veía Pablo a Dios. Por eso podía atravesar ese proceso de sufrimiento. No porque no lo olvida. Recuerden que hemos leído que él hasta estaba angustiado y apurado y que venía gente a ayudarle porque es humano. Pero su confianza dependía en aquel, no en nosotros. Ahora, así veía Pablo a Dios. ¿Cómo ve Pablo el sufrimiento? El sufrimiento Pablo lo ve quizás desde un concepto donde aquí lo introduce y lo va a explicar, por supuesto, en toda la clase, porque él habla de aflicciones físicas, habla de aflicciones emocionales. Hoy escuchamos muchos mensajes donde nos dicen que no puede hacer eso, que si estás enfermo, repréndelo y decláralo porque la enfermedad se va, o si tienes un problema económico, decláralo porque la economía va a cambiar. No, Pablo no lo ve así. Aún la situación financiera que Pablo también sufría no la ve así. Pablo muestra que aún en todo tipo de aflicción física, emocional, financiera, de cualquier tipo de angustia, Dios sigue siendo fiel en medio de eso. Y va a mostrar que su consuelo, ¿cómo lo muestra Pablo? ¿Cómo muestra Dios su consuelo? De dos maneras. Puede quitar el sufrimiento
o no puede quitarnos. Pablo lo deja muy claro. Dios no está obligado a quitarme mi sufrimiento. Lo que está diciendo él, que él me va a dar consuelo, ¿dónde? En medio de la aflicción, en medio del sufrimiento. Y ahí está la gran diferencia con nosotros el día de hoy, que lo primero que hacemos es decirle, Dios, quítame todo de encima, por favor. Y Dios dice, Pablo dice, no, un momentico. Dios va a usar ese sufrimiento. Pablo no justifica ni glorifica el sufrimiento, ni le pide a nadie que sufra, ni habla de que el martirio es muy bueno, ni que el sufrimiento es una buena señal de que espiritualmente tú te está yendo bien. Pablo enseña que el sufrimiento no es bueno en sí mismo, ni es nada bueno en la vida cristiana. No enseña eso. Lo que sí enseña es que el sufrimiento es una escuela para nosotros, para que veamos ¿qué? El consuelo de Dios. Dios quiere mostrarnos su consuelo, pero ¿para qué me va a consolar si no estoy sufriendo? ¿De qué me va a consolar si no sufro nada? Entendamos que así lo veía Pablo y por eso lo podía enseñar de esa manera. No es que el sufrimiento me enseñe a tener fe. No, Pablo enseñaba que Dios usa el sufrimiento como esa plataforma donde Él puede desplegar su poder, su bondad en nuestras vidas. Como ya dije, bien sea liberando el sufrimiento o bien sea haciéndonos pasar por el sufrimiento, pero bajo su consolación. Hermano, no es fácil mirar esto. Especialmente cuando estamos sufriendo por algo. Pero recordemos, no hay, como lo leímos en Romanos 8, no hay nada que sea malo para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios fiel. Los veo muy callados ustedes hoy, así que si no reaccionan, se van a dormir. Y este tipo de medicina espiritual es amarguita para nuestra lengua y para nuestra garganta. Entender que aún en medio del sufrimiento Dios puede obrar para el bien. Si no, bien la vida de Cristo. Y por supuesto la vida de los apóstoles, ¿no? Así veía Pablo a Dios, así veía Pablo el sufrimiento, pero Pablo tenía una visión del ministerio que él desarrollaría. En toda la carta también lo va a explicar. ¿Qué pasaba? Recuerden que sus oponentes decían que porque Pablo sufría, esto lo descalificaba a él como apóstol. Pablo decía lo contrario. Hermanos, al contrario. Y llama a sus lectores a alabar a Dios por el sufrimiento. Pablo dice, alaben a Dios en medio del sufrimiento, porque es una forma de ver la manifestación de Dios. No se avergüenza de que esté sufriendo. Repito, ya él no lo alaba, ni lo glorifica, ni lo anima, pero él dice que las aflicciones que él está pasando son un testimonio del resultado de la obra de Dios para revelarse en y a través de su vida como apóstol. Los sufrimientos que él está pasando son una muestra de que Dios lo está usando. ¿Recuerdan que leímos allá en Hechos la semana pasada, cuando Pablo fue recién convertido? Las palabras de Dios ¿te acuerdas de aquel señor que fue a sanar a Pablo? Le dijo, este fue escogido que a través de muchos sufrimientos lo logre. Pablo entendía eso y sabía eso. Ahora, yo no quiero que me den esa profecía sobre mí, ¿ok? No quiero que sea una profecía de sufrimiento. Esto sucedió en la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, por no decir en todo. Y por supuesto sucedió en Cristo Jesús. Cristo Jesús padeció, pero a través de ese padecimiento se mostró la gloria, el perdón, el amor, la misericordia y todo lo demás. Y Pablo dice que está siendo conducido a través de este proceso de sufrimiento para que Dios pueda desplegar su plan de resurrección a través de él y a través de otros. ¿Cuánto no hemos conocido de Dios a pesar de la muerte de Cristo? ¿Pero fue la muerte de Cristo muy facilita para Cristo? Por supuesto que no. Pablo entendía que el ministerio que él estaba desarrollando y que se iba a mostrar más cuando se viera la liberación o el consuelo de Dios en el pasado y en el presente a través de esos sufrimientos. Y él decía, cada creyente debe experimentar esa paz que viene
no de la liberación, sino que viene de la resurrección que Dios da. Porque Dios decía, aun cuando esté muerto, Dios va a poder sacar algo bueno de todo esto. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Nuestra esperanza en la misericordia, en el alivio de Dios, debe ser nuestro motor cuando nos enfrentamos al sufrimiento. Ahora, repito, hermanos, el sufrimiento es una cosa que nos llega a todos y nos va a llegar a todos de alguna manera. ¿Cómo se alivia mi sufrimiento? ¿Quitándolo? Puede ser, pero no necesariamente. Mi consuelo viene de pensar o de creer que Dios es fiel, como Ati decía hace un momento, de que Dios es fiel y que Él ha prometido legítimamente aún llevarnos a través del valle de sombra y de muerte. No dice que nos sacó del valle de la sombra y la muerte, sino que nos va a llevar con Él. Como la famosa poesía del hombre que caminaba por la playa y veía 4 pasos y de repente veía 2 pasos y pensó que Dios lo había abandonado. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios en ese poema? Es un poema, por supuesto. No te abandoné, te estaba llevando en mis brazos. Todos recuerdan el poema, que lo hemos dicho varias veces aquí. Porque Dios no nos abandona en el sufrimiento. Dios puede aún llevarnos en sus brazos. Y eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? No es a pesar del sufrimiento, sino en el sufrimiento o por medio del sufrimiento que Dios establece su legitimidad. Adelante, hermano, bien. Y también dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La cosa es que no tenemos que aliviar su sufrimiento, pero sino estar ahí, atenderlos y estar ahí con ellos en el sufrimiento. Igual que el Padre está con nosotros. Él no va necesariamente a aliviar todos los sufrimientos que tenemos, pero sabemos que Él siempre va a estar ahí con nosotros. Amén, amén, amén. Gracias. Amén. Ahora, tenemos que entender esto, no hoy en la mañana, sino mañana por la mañana cuando enfrentemos el sufrimiento. Ahí nos tenemos que entenderlo, que tenemos que asimilarlo, porque en este caso, esa provisión del consuelo de Dios viene de Dios para Pablo y pasa de Pablo a la iglesia. No viene al revés, de la iglesia a Pablo y de Pablo a Dios, no. Viene de Dios a Pablo y de Pablo a la iglesia. Y así lo expone ahí en esos principios que hemos estudiado, aún desde la primera carta de Corintios, cuando leímos al principio, ahí en el 1.6 que estábamos leyendo también, cuando él dice 1.6, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. No está diciendo Pablo que les va a quitar el sufrimiento. Está diciendo que esto les va a ayudar, que 2 Corintios 1.6, que esto les va a ayudar a soportar el sufrimiento suyo. Qué interesante ve Pablo estas cosas y realmente qué lejos de nuestra visión también estamos. Porque nosotros, repito, lo primero que hacemos en el sufrimiento es correr a Dios y nos arrodillamos para que nos los quite de encima. Esa provisión de ese consuelo de Dios viene de Él y Pablo reconocía que aunque Él había sido llamado para sufrir, así se va a revelar su poder en ellos, el poder divino de Cristo. ¿Para qué? Para que otros lo vean. ¿Alguien puede leer en Filipenses 1.12, por favor? Y alguien que busque Colosenses 1, 24 y 25. Repito, Filipenses 1.12 y Colosenses 1, 24 y 25. Primero lean Filipenses 1.12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿A quién se le ocurre decir eso? A Pablo solamente. Lo que estoy pasando ha contribuido a que el Evangelio camine más. Ahora, ¿qué es lo que le interesa a Dios? ¿Tu bienestar o que el Evangelio camine? Nosotros siempre estamos esperando que Dios nos dé una vida más fácil del mundo. Dios dice, yo estoy esperando que el Evangelio camine, no que tú tengas la vida fácil. Colosenses 1, 24 y 25. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia.
de esta llegué a ser servidor según el plan de Dios que me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Lee la primera oración otra vez, el 24, Pierre, por favor. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos. Hasta ahí. Por ustedes. ¿Cómo puede estar alegre en medio de sus sufrimientos? Santo Dios, ¿por qué pasa eso? ¿Cómo puede Pablo? ¿Por qué? Porque él veía no su situación, sino que veía la situación de ministerio que él estaba desarrollando. Claro, mientras yo enfoco mi visión en mí, Señor, bendíceme a mí, dame a mí, protégeme a mí, cuídame a mí, mí. Y nos volvemos míos. Pero Pablo dice, yo no estoy aquí para mí. Estoy aquí para ustedes, para la iglesia, para el evangelio, para el crecimiento, para mí. Y eso desenfoca a Pablo de él, lo enfoca en Dios y en lo que Dios está haciendo. Esa píldora no la quiero para mí tan fácilmente, se los digo. Cuando otros ven que uno está sufriendo, pero todavía quiere y confía en Dios y tiene esperanza, es un testimonio. Claro, claro, para que otros puedan ver el consuelo que Dios me da. Como decir, ¿por qué estás tan contento? Porque este puede pasar como Job y como otros, ¿verdad? Yo les contaba antes la historia de mi tío que murió su hijo de 13 años en un accidente terriblemente feo delante de sus ojos. Pero él en el entierro estaba al lado de la urna dando testimonio de lo que Dios le había dado a través de su hijo, que había sido bautizado como 2 o 3 semanas antes en la iglesia donde ellos asistían. Ahora, y sus compañeros de trabajo no cristianos decían, ¿qué le pasa a este que está tan tranquilo parado al lado de su urna de hijo de 13 años? Pues mi tío, la gracia de Dios, cristiano. Todos sabemos lo que es un hijo y no queremos ni siquiera pensar en algo así, ¿verdad? Pero dice que Dios consuela a Pablo y es una respuesta positiva para esa gente de Corintio. No está diciendo que todos deben sufrir, pero si sufren deben confiar en esas cosas. Al fin y al cabo todos nos enfrentaremos al último enemigo que todos tenemos que pasar. Mañana o pasado mañana, más tarde unos que otros. Y espero que la mía sea tarde, claro. Todos nos enfrentaremos a la muerte, que es el último enemigo. Pero sabemos, no en que no vamos a morir, sabemos que después de la muerte Dios está esperándonos. Esa es nuestra confianza y nuestra seguridad, igual con el sufrimiento. Porque al fin y al cabo todos somos llamados a lo que el Señor les dijo a sus discípulos en Marcos 8, 34 y 35. El que quiere venir en pos de mí, sígame. Porque el que quiere ganar su vida, la va a perder. ¿Usted quiere perder su vida? Pero dice la palabra que si quiere ganarla, debe perderla. Y que cualquiera que pierde su vida por mí, la va a ganar. Esa es la promesa, esa es la confianza de Dios. Por eso confiamos en su carácter, en su palabra, en sus promesas, en su fidelidad. En otras palabras, hermanos, la vida de fe nos pronostica más sufrimiento. No nos pronostica menos sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra vida en las manos de Dios, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, y los otros omni de Él, que sabemos que todo va a obrar para bien, como lo leímos en Romanos. Entonces no hay riesgo en caminar con Dios, porque nunca vamos a perder. ¿Sabe por qué? Porque como leímos ya, no pasará nada que Dios no sepa y que Dios no tenga planificado. Si somos llamados a hacer luz, a hacer sal, no esperemos que el mundo nos dé una carta blanca para que sigamos. A Cristo no lo mataron por malo. A Cristo lo mataron por bueno. Y si queremos hacer la obra de Dios, vamos a sufrir aunque no lo busquemos. Lo que Dios quiere es que seamos fieles, apoyándonos en las promesas, en la seguridad, en su carácter. Porque al fin y al cabo, eso es más importante que mi propio futuro aquí en la tierra. Como alguien dijo, a veces vemos que nuestro tiempo en la tierra es como el objetivo. No, el objetivo es eterno. El objetivo es eterno. Pablo defiende eso mucho desde el principio cuando lo declara que él es apóstol. Por eso él lo hace y por eso creemos que esa época apostólica ya pasó. Hoy tenemos líderes, hoy tenemos pastores, hoy tenemos ancianos, pero las funciones de Pablo como apóstol cesaron, ¿verdad? Y por eso decía un señor llamado Tertuliano
Yo no pondría a un hijo mío tertuliano, pero él decía, la sangre de los mártires es la semilla donde crece la iglesia. Y lo dijo antes de morir como mártir, por cierto. La sangre de los mártires es la semilla donde crece la iglesia. Por esa es autoridad apostólica que Pablo muestra y puede vivirlo de esa manera. Por eso Pablo veía estas cosas y veía la adoración desde una manera tan distinta. Por eso nuestra adoración, aunque sea el domingo por la mañana o el lunes por la mañana donde estemos, debe estar enfocada en elogiar el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y toda esa bendición que fluye de cómo Dios trabaja y cómo Dios funciona. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Dios quiere cumplir su propósito. Y ese propósito es el bien de su pueblo. El bien de su pueblo no necesariamente que no tenga aflicción y que sea rico y próspero en todo lo que hace. No necesariamente. Puede hacerlo, pero no necesariamente. Alabamos a Dios, por eso dice, aún en medio de nuestra adversidad, no porque esto que estoy pasando no es malo, recuerden que podía ser peor, sino lo alabamos por quién es Dios, por lo que Él hace y por sus promesas. Porque al fin y al cabo, hermanos, el consuelo de Dios viene de Él, no viene de nosotros. Por eso me gusta tanto la confesión de Westminster, ¿verdad? Porque la confesión de Westminster, aquí tengo dos que voy a leerles un momento, se enfoca en Dios, no en nosotros. Y es Dios el que nos da la respuesta. Por eso dice en estos pasajes que voy a leer rapidito de la confesión de Westminster, dice, solo hay un Dios vivo y verdadero, infinito en ser y perfección. El Espíritu es puro, invisible, sin cuerpo. No tiene partes ni pasiones, inmutable, inmenso, eterno, inabarcable, todopoderoso, omnisciente, absolutamente santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, inmutable y suprema, justa, para su propia gloria. Pero es el más amoroso, lleno de gracia, misericordia, paciencia, abundante en bondad y en verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Él recompensa a los que le buscan con diligencia y sin embargo es más justo y terrible en su juicio. Aborrece todo pecado y de ninguna manera pasará por alto la culpa. Ese es Dios. Ese es Dios. Él es Dios de toda vida, de toda gloria, de toda bondad, de toda bienaventuranza en sí mismo y por sí, único, autosuficiente. No necesita a ninguna de las criaturas que ha hecho ni deriva su gloria de alguna de ellos, sino que manifiesta su propia gloria por y hacia sobre ellos. Es el único fundamento de todo ser, y sigue hablando la confesión de Westminster. Hay que leerla completa para que si quieren disfrutar a Dios. Este es el tipo de Dios que Pablo predica. Este es el tipo de Dios que Pablo mueve, que Pablo quiere enseñar a los corintios. Pero no es el Dios fácil de conocer. El que le dijo que era fácil de conocer a Dios, le mintió. Porque la soberanía de Dios que Pablo enseña es por sobre el sufrimiento. La soberanía de Dios no es un paraguas que me va a cubrir el sufrimiento. La soberanía de Dios es el puente que me va a ayudar a cruzar el sufrimiento. Como lo dije al principio, ¿quién quiere sufrimiento? Nadie levantó la mano. Yo estoy seguro que ustedes están captando esto con temor y temblor como yo lo capté el día que lo estudié. Por eso Pablo quiere esto para todos ellos, que confíen en la soberanía de Dios. Pablo dice, estoy viendo que mi vida aparentemente se acaba hoy porque lo que me viene encima es peor que la tormenta que está llegando a Miami hoy. Pero Pablo dice, yo no confío en la tormenta, ni confío en que Dios se vaya a la tormenta, confío en que Dios me va a ayudar a través de la tormenta a pasar esto. Y si lo hace es para que ustedes lo vean, ustedes aprendan y ustedes glorifiquen a Dios. Si no entiendes eso, pierden esperanza y dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué me ha pasado? Y a veces a muchos cristianos creen hasta en la suerte. Ay, que tú me... Pero hermano, creer en la suerte es darle el triunfo al diablo, darle el triunfo al mal. En los cristianos no hay suerte. Hay un Dios que me dirige todo.
Y aunque esté pasando por ese valle, no es mi suerte, es la voluntad de Dios que me tiene aquí. Para mi crecimiento, para mi fe, para mostrarme a mí y para que otros después también vean. Adelante, hermano Maru. Usted explíqueme algo porque yo no lo entiendo. En uno de los salmos dice, pero no recuerdo. No importa, no te preocupes. Jehová, oh Dios, sostiene mi suerte. No recuerdo, pero lo voy a buscar. Búsquelo. Entonces, Para entender que esa palabra suerte después la buscamos cuando me lo muestre, vemos cómo se traduce la palabra suerte. ¿Ok? Tiene mi suerte es precisamente que Dios es el que lo está haciendo, no tu suerte. Sí. No es suerte, porque Está en es la la mano de voluntad Dios. de Dios. Ok, podemos decir que Él sostiene mi destino. Suerte. Él mantiene mi destino. Gracias bien también por esa aclaración y así también. Dios es quien sostiene donde yo me muevo. Nada de lo que pasa me está pasando por una casualidad o por una mala suerte que alguien me echó mal de ojo. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque Dios es soberano. No hay accidente tampoco en el cristiano. ¿Cómo pasa nada? ¿Por qué? Porque nosotros queremos respuesta para todo. Y puede ser que Dios no me dé la respuesta hoy, ni mañana, ni pasado, y me la da después de la tumba. Puede ser que Dios me la dé, pero Dios no tiene que dármela. Y repito, si confiamos en la suerte o en el accidente, limitamos lo que es la soberanía de Dios. ¿O es que Dios acaso no se dio cuenta que me desayuné esta mañana yo, a qué hora me desperté, que me desperté tarde, por cierto? O qué pasó anoche en mi vida, en mi cuerpo, no sé. Dios sabe todo. Dios está en control. Busquen ahí en 2 Corintios, que no se han ido, capítulo 2, verso 14, por favor. Léalo en voz alta. 2:14. Mas Dios, gracias el que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, que por medio de vosotros manifiesta de todo lugar el olor de su conocimiento. Sin embargo, dice mi versión, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, el aroma de su conocimiento. Gracias a Dios por ello. Ahí mismo en 2 Corintios, capítulo 4, no lo voy a leer porque es un poquito largo, pero ustedes se los dejo de tarea. Pueden leer desde el 7 en adelante. 2 Corintios 4, donde dice que tenemos este tesoro en 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Hermano, tú y yo somos barro. ¿Puede el barro recibir alguna gloria o es el alfarero? ¿Y para qué lo hace Dios así? Para que se vea que es Él y no nosotros. Y lo pueden seguir leyendo. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Pueden seguir leyendo 13, 14 en adelante. Así veía Pablo estas cosas. Así veía Pablo el sufrimiento. Así podía Pablo decirle a los corintios, miren que el sufrimiento en mí es una muestra de lo que Dios hace, porque Dios puede hacer de lo más malo, si se puede decir así, que no se debe decir así, Dios puede hacer de lo malo, puede hacer lo bueno. Y no es solo que puede, lo hace. Hace lo bueno. Hace lo bueno. Dios no nos da adelantos a nosotros de su respuesta. No nos dice, tranquilo, Jaimito, mañana sales de esto. Él lo que quiere es que hoy yo confíe hoy, sin saber qué va a pasar mañana. Él lo que quiere es que yo descanse en Él hoy. ¿Para qué? Para que en medio de la tribulación, confiando en estas cosas, yo pueda obtener consuelo. Y que Dios nos dé el consuelo a nosotros
en cualquier circunstancia que vivamos, de obtenerlo en ese proceso. Amén. ¿Algo de ustedes? Qué bueno, hermanos, que ustedes son silenciosos. La semana que viene continuamos con 2 Corintios 1, 12 hasta el 11, del 12 hasta el capítulo 2, 11. Estamos silenciosos porque entendemos. Qué bueno, qué bueno. No entendemos, lanzamos. Qué bueno que entiendan, qué bueno que entiendan Y yo quería decirles algo, que fue un éxito mi operación. tu operación. Gracias al Señor. Sin nada. Gracias al Señor, qué bueno. Está bien, ven, Y perfecto. ya estoy bien. Ahora me falta una para el cierto. Qué bueno. El día de... Nos alegra mucho. Mi esposo y yo te recordamos ese momento del lunes cuando nos había pedido oración. Me sacó el vendaje y me dice, tú estás bien, tú no tienes irritación ni nada. Uno que tengo que ponerme las gotas. Claro, no, el tratamiento es normal. Cirugía. ¿Perdón? ¿Qué es lo que fue la cirugía? Catarata. Y enseguida uno ve mejor. Ya estoy viendo bien. Pero me tienen que operar el otro para... no, para- Ahora, ten cuidado con lo que ves ahora, ¿oíste? Ahora ve demasiado. Porque La Biblia que me pasaba así. ahora ves a pie y dices, uy, qué feo es la piel, yo no lo conocía así. Acuérdense que yo me juego con piel porque piel aguanta mis juegos, no hay problema. Padre, gracias por la bendición de ver estas verdades. Gracias por el testimonio de mi hermana Chiqui en su experiencia con la operación de catarata. Señor, permítenos asimilar estas verdades tuyas para que podamos trabajar y caminar aún en medio de este mundo de sufrimiento seguros de tu mano. De que aún del mal tú sacarás el bien, porque has comprometido tu carácter en estas cosas, para que otros vean tu manifestación de bondad y misericordia. Bendice a cada hermano y seguimos orando por la prima de mi hermana Cristina. Dale a ella la oportunidad de compartir el Evangelio con ella y que pueda conocerte de una manera personal. En Cristo Jesús pido todas estas cosas. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su atención y su tiempo. Muy amable.